Así que bueno, pues nada, bienvenidos todos a una nueva charla del Discord. En este caso, diseñando aventuras desde cero, a ver desde cero hasta dónde llegamos. Y esta semana hemos tenido cambio de personal. No podía estar con nosotros nuestro querido Mitchell, al que saludamos desde aquí, que antes o después nos verá si conseguimos grabar esto correctamente. Es el Y momento de nada, meterse con él. efectivamente, hoy es el día de meterse con él, de aprovechar que no está y todas esas cosas. Y bueno, pues conmigo está como siempre Carl, que bueno, pues has escrito un porrón de aventuras y demás. Ya creo que ya cualquiera que esté viendo estos vídeos te conoce, así que bueno, persona autorizada para hablar de diseño de aventuras, desde luego. Y nos acompaña esta vez Pablo Gunter, también conocido como Chrome. Bueno, también, no sé, ni sé cuántas aventuras has escrito ya, ¿no? Para que quien no te conozca, El Resurgir del Dragón, Tesoro y Gloria, La Marca del Este, no sé, Aquelarre, Aquelarre. Sí, me estaba yendo más a lo mazmorrero, Mazmorrero, ¿no? pero bueno, sí, pero estás ahora también con, ¿qué es? Ragnarok, si no me equivoco. Estoy con. Bueno, lleva escrito tiempo, pero sí, Bueno, Ragnarok, sí, pero está ahora, ¿no? En Mecenazgo, en En Kickstarter. Mecenazgar. Así que bueno, yo creo que entre los tres alguna cosa de diseño de aventuras sabemos. Con lo Poquito. cual, pues nada, vamos a ello. Y bueno, pues una vez introducido el tema, bueno, el tema, como siempre, nos vamos a centrar en aventuras de Quinta, Tales of the Valiant, mazmorreo y demás, pero bueno, probablemente hablaremos de muchas cosas que son perfectamente aplicables a todo tipo de aventuras. Eh, Así que bueno, vamos a, como siempre, tenemos una escaleta, pero nuestro plan es ir un poco improvisando, ir contando nuestros consejos, nuestras ideas y demás. Así que yo el primer punto al que quería que hablásemos es el concepto inicial, ¿no? Las fuentes de inspiración que usamos, cuál es la chispa de una aventura. Así que si os parece, pues podría empezar hablando yo, pero prefiero que lo hagáis vosotros. Carl, por ejemplo, ¿te animas? Explícanos Pues cómo lo venga, haces vamos a tú. por ello. Concepto inicial. Bueno, pues el concepto inicial surge un poquito tras esa idea. Un día puedes estar paseando tranquilamente o yendo al trabajo en el metro y de pronto se te ocurre la brillante idea. O como me suele pasar muchas veces, como voy con los cascos puestos escuchando música, pues a lo mejor una canción pues me inspira una aventura. Y importante, siempre llevar a mano una libreta y un lápiz para apuntar la idea que luego, tan pronto vienen, también se van. Así que si no la apuntas, al final terminas perdiéndola. Fuente de inspiración. Es que puede ser casi cualquier cosa, tío. Puede ser desde una serie, una película, un libro. Es que da igual, un día estás viendo las noticias, yo qué sé, y de pronto, ¡pa! surge, y surge esa idea y te planteas desarrollarla, que ahí es donde se complica la cosa. Vale, pues bueno, Pablo, ¿tú cómo Yo sueles creo, funcionar? yo funciona de varias formas. Yo en primer lugar, por ejemplo, hablando de mazmorrero, me suele gustar partir, por ejemplo, de la premisa de qué quiero meter. Ah, es un manual de monstruos y se te ocurre, pues, oye, este bicho es curioso, lo voy a meter o se me ocurre una historia con esta dinámica. Y, por ejemplo, en Dungeons Quinta eso se presta bastante por el tema de el sistema de guaridas, las acciones legendarias, etcétera. Y a mí eso me parece que es un buen planteamiento. Y por otro lado, igual por los tipos de libros que me gustan es en qué escenario me gustaría desarrollar una aventura y posteriormente adaptar la aventura al escenario que se me ha ocurrido. Por ejemplo, pues una localización, un pueblo con una serie de particularidades, qué clase de historias puedo contar ahí. Es un poco el planteamiento que suelo tener. Y luego ya, pues viene alguien, viene Juan, me grita, dice, "Ay, es que esto es este planteamiento". Y yo, pues vale, y empezamos a trabajar, pero es un poco poco como a mí de forma más orgánica me suele surgir. A mí me pasa un poco parecido, porque en realidad creo que es el proceso lógico, pero yo voy a ir un poco más allá. Claro, a mí una cosa que me pasa, que en realidad sé que a vosotros os pasa, que le puede pasar a cualquiera que nos esté escuchando, es que a veces tienes aventuras un poco entre comillas por encargo. Bueno, por encargo o porque tú te autofuerzas a que tengo que escribir una aventura para tal, o bueno, por eso, porque te la han encargado, por lo que sea.
Claro, eso es distinto, porque no es ya se me ocurrirá. Normalmente tienes un tiempo corto para pensarlo y tal. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que hago es que todas esas aventuras que se me van ocurriendo, ¿no? Eso que dice Carl de, de apuntarlo cuando vas y tal y se te ocurre. Yo tengo una lista, yo tengo un documento con un montón de ideas. Y entonces normalmente cuando me toca escribir una, pues me voy a esa lista y digo, hostia, esta, tal, que me gustó. A veces veo una y digo, ¿por qué apuntaría yo esto? ¿Sabes? ¿Qué idea se me ocurrió ¿Qué aquí? me pasó ¿Qué me pasó aquella aquel noche día? ¿Qué loca? estaba yo pensando? Pero bueno, a mí me gusta tener eso, ¿no? Un pequeño libreto de ideas que se me han ido ocurriendo y sobre las que además voy trabajando, ¿no? Porque de vez en cuando, no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa que de repente es en plan, se te ocurre otra idea y dices, hostia, esto, qué bien casa con esta idea para la aventura que tuve. Ah, mira, ves, Carl tiene efectivamente su libreto. Yo lo Sí, tengo en tengo digital mi libreta. Lo que pasa es que ya he tenido que pasar a esta. o pendiente. Muy bien, muy buena. Pero porque muchas veces se me ocurren las ideas, las suelo apuntar aquí, pero cuando se me ocurre la idea de un plano, un mapa, lo hago aquí. Que entonces con un lápiz, pues mira, tal, se me ha ocurrido que para y a lo mejor sobre lo que decía Pablo, una localización, una mazmorra, un pueblo, lo que sea, dibujarlo, pum, 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 rápido, y esa idea se me ajusta, entonces le voy apuntando una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Yo, por ejemplo, soy mucho de rumiar las ideas. Por ejemplo, ayer fui al cine. Vi Gawa, ver Gawa, está guay. Está en euskera, tiene subtítulos, se puede ver. Y entonces, claro, es una aventura sobre folclore vasco. Entonces, salí del cine y entonces le puse a mi pareja la cabeza loca. Oye, pues por una aventura de... Y me dice, date un audio. Y déjame en paz. Y digo, pues esto es una buena idea. Entonces, como tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo, pues para apuntarme cosas, pues es el grupo Cosas, pues manda audios. Pero sí, yo es que no puedo, no, yo es que si tengo una libreta voy a terminar perdiendo. O sea, que no no me resisto a la entropía, fluyo con ella. Es un buen sistema. O sea, si sois ordenados, se puede hacer. Si tú supieras lo desordenada que puede estar una libreta, Es verdad, es verdad. Yo normalmente uso libretas, siempre llevo libretas, pero reconozco que desde hace un Dice, tiempo, o sea, aunque en un momento lo escribo en la libreta, siempre acabo intentando pasarlo a un fichero de Drive. o una pizarra. Porque, bueno, una pizarra, hostia, lo intenté en una pizarra, ¿eh? Durante un tiempo tuve aquí una pizarra con cosas de la editorial y cosas tal, pero uff, no, no es para mí. Pero mi problema es que una libreta al final no es que se pierda, es que la acabas terminando y entonces la acabas dejando para coger otra libreta y entonces ya son demasiadas, acaban siendo un montón de libretas usadas y ya no me acuerdo en cuál apunté aquella idea. da igual, es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te pones a buscar una idea que habías apuntado y empiezas a releerte todas las que ya tenías. Y en ese momento dices, vale, esta para una aventura no vale, pero si la meto en esta otra que estoy haciendo ahora, la Mira, complemento. En realidad tienes ahí un vademecum de cosas que tú eso lo coses, como hacían los medievales, y lo tienes, tío. O sea, es que ese es el diario de un loco, es tú ves un eso. problema, yo veo una oportunidad. Yo también. Yo lo que pasa es que normalmente mis libretas están mezcladas. O sea, tengo ideas de partidas con muchas cosas que a veces son, por ejemplo, ideas de sesiones concretas para una campaña. Estoy jugando esta campaña y entonces necesito una idea para la sesión que viene o el capítulo que viene. Y entonces lo apunto ahí también. Pero claro, luego ahí puede haber eso, pues listas de Blood Bowl, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa. Bueno, tampoco está mal, No, no, tío, no, tampoco pero está bueno. mal. Pero bueno, Mezclar un entonces, poco las cosillas. vosotros siempre que empezáis una aventura, el concepto inicial, lo hacéis así. O sea, a partir de un chispazo presente o pasado. Sí, sí, por ejemplo, mira, a ver si un día de esto la dirijo, la de Atrapados en el Hielo quería hacer algo como Alien, pero sin ser Alien y con D&D, ¿vale? A ver, Tío, yo voy a ser un poco desagradable. es que es muy fácil, tío, es muy fácil y se puede hacer, pero claro, la diferencia está en que yo solamente me centro en mi ambientación cuando escribo. ¿Sabes? Que yo por encargo he escrito dos veces. Ya,
Entonces, sí, me pidieron que escribiera una aventura para Robotech, para el lanzamiento de Robotech en Savage World, y dije, ah, perfecto, ¿por qué? Porque me encanta Robotech, ideas no me faltan. Pero generalmente cuando se me ocurre una idea, yo estoy muy focalizado en lo que yo estoy haciendo y entonces rápidamente me cuadra, ¿vale? Entonces no tengo ningún problema. Y si se me ocurre algo para otra cosa, por ejemplo, se me han ocurrido cosas para Traveler, las tengo apuntadas, ¿vale? Las tengo ahí apuntadas y el día que me dé por escribir algo para Traveler o que tenga tiempo, lo haré. Llamaré a la puerta necesaria de, oye, necesito que alguien me corrija esto o me dé detalles porque del trasfondo de Traveler pues, sé muy poquito. Entonces a lo mejor la idea no cuadra en el Tercer Imperio y me tengo que ir a otra cosa o tengo que hacer una movida rara o ajustarlo. Pero bueno, eso cuando llegue su momento lo haré. Pablo, que decías que ibas a ser un poco desagradable. Yo tengo, para mí hay un motor muy fuerte, que es el yo lo puedo hacer mejor, ¿vale? Que es jugar una aventura mala o que no te gusta o que tiene un elemento que te perfora el cerebro de molesto. Es decir, no, 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 esto se puede hacer bien, se puede hacer mejor. Entonces, para mí eso es un motor importante a la hora de escribir, que es la frustración. Es decir, mira, yo si juego un mal videojuego me lo como con patatas, pero si juego una mala aventura de rol puedo intentar escribir una que sea ligeramente mejor o mucho mejor. Y para mí eso es un motor. O sea, quiero decir, al final, la propia experiencia. O sea, juegas a algo, no te mola e intentas replicar una experiencia que se parezca más o a lo que crees que debería ser o a las expectativas que tenías. Entonces, al final, a mí me parece que es un buen motor el yo lo puedo hacer mejor. Bueno, Y está aparte es bien. como muy rolero, ¿sabes? Es como, yo mejor. Cuando seguís el mismo proceso inicial, luego hablaremos del desarrollo si queréis, pero seguís lo mismo cuando escribís una aventura para vosotros, para dirigirla a vuestro grupo, para no sé qué, que cuando es algo que quieres publicar, ya sea por encargo, porque te apetece colgarlo en algún sitio, o porque te vas a animar a mandarlo. Porque yo reconozco que si no, o sea, si no la voy a escribir para que la lea otro, ¿vale? Eh, me acabo haciendo una cosa mucho más resumida y que son un montón de notas en un papel y que a veces me arrepiento de no luego tenerlo todo bien y darle el formato adecuado. Es que aquí las cosas son muy diferentes. Porque si es una cosa por encargo, lo primero que suelo hacer es un diagrama de flujo para ver qué cosas, cómo van a suceder las cosas, qué posibilidades hay y tal. Que quien Por lo dice por menos para encargo, perdona, quien dice por encargo puede decir también para dirigirla varias veces. también, Porque te también, la quieres pero guardar y decir, esta la guardo y cuando me vaya a jornadas el año que viene, la dirijo. sí. De hecho, hago muchas cosillas así para llevarme las jornadas, aventuras cortitas y tal. Pero vamos, en principio es un pequeño diagrama de flujo de saber qué es lo quiero, o cómo quiero contarlo, dónde quiero que aparezcan las cosas y luego las posibilidades, ¿no? Y a partir de ahí dirijo la partida. No escribo nada, solamente con eso ya me vale para dirigir la partida y a lo largo de la partida voy tomando notas y veo si tengo que cambiar cosas, si tengo que endurecerlas, si tengo que ablandarlas y tal. Y una vez que termino de dirigirla, ya me siento a escribirla. Y luego la vuelvo a dirigir a otro grupo distinto y veo si cuadra o no cuadra. Eso está muy bien. ¿Y tú, Pablo? Yo no, yo escribo. O sea, yo me pongo a darle a la tecla. Juan sabe que yo escribo mucho, muy rápido. Y una vez que tengo un trócolo de 25.000 palabras, digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esta cosa? Entonces empiezo a dirigir, empiezo a limar, empiezo a cambiar cosas. Porque es que si trabajo con alguien, si estoy, por ejemplo, la aventura que escribí con Pablo, el Pablo el bueno, yo soy Pablo el malo, Juan es testigo, yo suelo amoldarme al sistema de él. O sea, digo, yo, mira, como tú lo hagas, porque mi sistema es el caos. Le doy a la letra y en algún momento pararé cuando tenga una cosa que sea manejable. Porque es como soy. O sea, yo soy. Me sale más fácil escribir 25.000 palabras en un fin de semana que amoldarme a una estructura preestablecida. Claro, ahí tú y yo, que hemos trabajado juntos muchas veces, somos
la noche y el día. O sea, yo Claro. cuando voy a escribir una aventura, me hago la estructura, quiero todo bien atado, todas las ideas, las escenas, el final, y entonces me empiezo los títulos, los subtítulos, las secciones, aquí va esto y tal, y entonces ya nuevamente me pongo a escribir. Tú eres lo contrario. Tú escribes todo, así, toda la aventura en un texto corrido, así con en paro, y ya está. Y luego ya vendrá alguien a limar eso, No, o tú mismo, a poner orden ahí, y luego le ponemos orden. a poner orden. Quiero decir, Claro, yo si hago un diagrama de flujo, me aburro. Yo si me escribo un guión, me aburro. No puedo. O sea, digo, ¿qué es esto? Hostia, pues yo me entretengo mucho, tío, con eso, Sí, porque luego cuando vas a dirigirlo te das cuenta de los graves fallos que has cometido muchas veces. si no Entonces es digo, cambiar cajitas de sitio. no digo que no sea eficiente, sí, o divertido. No, no, yo digo que yo mismo, persona terriblemente ineficiente, pues me aburro. Entonces, si algo que me aburre pierde mi interés, y si algo pierde mi interés, me olvido de ello, y me pongo a pintar muñecos, pues prefiero, yo soy un poco George R. R. Martin, ¿vale? Yo, pues, soy igual de gordo, tengo una barba menos gloriosa que él, tengo menos pasta, evidentemente, pero a mí me gusta escribir y improviso mucho cuando escribo, me divierto, me vuelvo para atrás. Si intento seguir un sistema más ordenado, pues me voy de varetas, no puedo. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado porque me lo ha recomendado hasta la psicóloga, pero no puedo con ellos, eso sencillamente no va conmigo. bueno, pues para que veáis, los que nos estáis oyendo, estáis viendo que hay muchas formas de empezar una aventura y que todas llegan a término en realidad. Porque tienes un montón de aventuras publicadas, o sea que en realidad es un sistema tan válido como cualquier otro. Hacer caso a estos dos. Nada, nada. A mí, mis aventuras se publican porque No. luego viene alguien con un palo y dice, ¿esto qué es? Pero eso nos pasa a todos, Pablo. Es decir, de ¡Claro! una forma o de otra. Al final, es decir, lo que hay que sacar de esto es que en realidad cada uno tiene que encontrar su camino y lo que mejor le funciona y Exacto. no intentar hacer otro. O sea, Pero mola porque vuestro camino es una calzada romana eficiente, ordenada, y lo mío es un camino de cabras ahí perdido. Hay botellas de calimocho medio beber en la senda, cristales rotos, que cruzar por encima de la tubería. Entonces es como muy bonito. O sea, me parece porque os oigo hablar y digo, qué bonito vivir en ese Para eso mundo está, ordenado. para eso está el editor, claro, ¡Claro! efectivamente, ¡Trabaje! que se apañe el editor. que se gane los duros. Claro. Bueno, pues el siguiente punto que íbamos a hablar, aquí hemos tenido nuestro primer conflicto de escaleta. Yo lo había hecho de una forma, porque para mí una cosa que no era muy importante, que yo dejo para el final, pero Carla aquí presente me ha dicho que no, que esto tiene que ir antes, por lo menos en su visión. Así que aparte de explicarlo, podemos también discutir sobre ello, ¿no? Que son los tres pilares, ¿no? Creo que lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, quien no lo sepa o quien no lo tenga claro ahora mismo, Dungeons and Dragons y sus derivados tiene una cosa llamada los tres pilares, un concepto teórico, ¿no? Que es el combate, la exploración y los encuentros sociales, ¿no? Los tres tipos de escena más o menos, ¿no? Aunque luego puede haber Los más mezclas y básicos. tal. Los más clásicos sí, o no, o los tres elementos que en realidad debería haber siempre en una aventura. Yo reconozco que los tres pilares casi siempre los reviso al final. O sea, cuando tengo la aventura ya bastante avanzada, me paro y digo, tengo los tres pilares, hay escenas de todo. Porque tiene un sentido en realidad. O sea, que decir, una aventura con los tres pilares, aunque pueda haber excepciones, puede haber aventuras enfocadas a una cosa concreta, eh, tiene que ver el hecho de que se use todo el sistema, toda la ficha, que los distintos personajes puedan brillar en unas escenas o en otras, que a la gente a la que le gusta una cosa u otra pues tenga un poco de todo, ¿no? Y yo reconozco que lo uso casi casi como un nivelador final, ¿no? De ver más o menos que no me he dejado nada y tal. Pero me interesa mucho, Carl, tu forma de trabajar porque veo que es bastante diferente. Bueno, todo, a ver, yo lo tengo presente desde el principio. Lo tengo presente desde el principio porque con la idea original que voy a trabajar muchas veces no encaja con los tres pilares, ¿vale? Entonces, sí, se me ha ocurrido una idea. Sé que va a haber exploración, ya sea una mazmorra, sea fuera, o lo que sea. Va a haber mucho conflicto social, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O mucha interacción social, porque te vas a encontrar gente por el camino, tal, y tienes posibilidades. Pero a lo mejor el combate, pues a lo mejor en la idea original no, el combate es totalmente superfluo, ¿vale? Sin embargo,
puedes ver cientos de aventuras donde la interactuación social es totalmente superflua, ¿no? Entonces, depende, por lo menos intento ceñirme a los tres lo máximo posible, ¿no? Para que haya un poco de todo. Precisamente porque vas a tener un tipo de personaje que va a destacar en el combate, otros van a destacar más por el tema de la exploración y otros van a destacar más a nivel social. Y darle la oportunidad a todos los tipos diferentes de personajes que puedas tener en tu grupo, darles la oportunidad de que destaquen en lo suyo. ¿Vale? Entonces, muchas veces, si no lo contemplo desde el principio, desarrollo la idea, me pongo a escribir y, hostia, he dejado fuera al bardo o he dejado fuera al clérigo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor eso no es bueno, ¿no? Para el grupo en el que le estoy dirigiendo la aventura, porque hay un bardo, hay un clérigo, o dejas fuera el combate y el combate es... y el guerrero del grupo está allí comiéndose los mocos a puñados. Pues no. Creo que tengo que tenerlo presente desde el principio y darles esa, esa oportunidad a todos para destacar y para tomar su papel y poder desarrollarlo. Muy bien. ¿Pablo? No, yo es que soy... Prefiero a escribir y que suceda cosas que me parezca que sean chulas y luego ya limar un poquito, pero no suelo hacer cosas muy equilibradas. También tiene bastante que ver el hecho de que no escribo normalmente, o sea, he escrito prácticamente poco material para juegos con sistemas de clases cerradas. Entonces, por ejemplo, algo que funciona en Tails, es importante en el Resurgir, pues por ejemplo, un sistema pues, Aquelarre o algo por el estilo, no es tan importante, porque los grupos son mucho más abiertos. Entonces, claro, ahí también incide mucho el tipo de juego que vayas a hacer. Y también los niveles de juego en los que te estás moviendo, porque además es muy curioso, porque el Resurgir he escrito la aventura de nivel más bajo, que es la casa del embajador, que es un nivel 1, a Sangre de Dragones, que fue la más alta del ciclo de Sarkaz. Entonces ahí como que era todo un abanico de posibilidades y la cosa explotaba. Entonces al final prefiero escribir que surja una cosa que sea coherente, que se pueda moldar a distintas formas de entenderlo. Oye, quieres entrar, sois 5 bárbaros orcos, tope, lo vais a pasar genial. No, sois 5 bardos. Bueno, pues igual os vais a divertir un poquito más, ¿no? Que sea más... Tú creas un poco, digamos, el género y luego ya que los actores improvisen. No sé, prefiero actuar con esos márgenes más abiertos. Hombre, es que también depende, ¿no? Yo Pero, tengo una idea ahí apuntada en el cuadernillo y que de vez en cuando vuelvo a ella y la voy expandiendo un poco porque todavía no me he sentado a cerrarla. Y está pensada para un grupo de 4 o 5 bardos, ¿vale? Tiene su nombre clave, el proyecto, se llama Operación Difunto y ahí la tengo. Y el día que me siente a escribirla, pues pienso dirigírsela a un grupo de 5 bardos. Sé lo que hay. Es un pero musical, la también aventura, porque molaría bastante. Pues la tengo y voy desarrollando poquito a poquito, pero no me centro todavía en ella. ¿Sabes? Es Operación que, Difunto. Y que es un sí, funeral. O sea, tiene que ser- bueno, más o menos, sí, más o menos, más o menos. Me lo he planteado como un concurso en plan Operación Triunfo, Ah, pero de bueno. grupo de bardos. Luego, eh, Tú lo vas pillando ya, tú lo eh, vas pillando. eh, pero para algunas partidas también es muy divertido el qué grupo se lo va a pasar genial jugando esto, pero no está pensado para nada esta historia. Porque eso a mí me pasó en jornadas. Que fue unas jornadas, algunos encuentros rúnicos de rentería, con una aventura escrita de investigación, la torre de un mago, y les dije, venid con los personajes hechos. Tal y cual, estos manuales. Me vinieron un grupo de colegas, son súper simpáticos, y me vinieron con 5 bárbaros, 5 bárbaros semiogros de la Dragonlance con el ajuste de nivel. Yo les miré muy El fuerte. típico grupo de aventureros. Me miraron y yo, pues va, pues vais a jugar la aventura de investigación, la Torre del Mago, con los 5 tontos que no saben leer. Pues ya Hombre, está. ¿la partida salió bien? Sí, porque la disfrutaron. ¿Hicieron algo? O sea, ¿hicieron cualquier cosa que yo había contemplado en mis notas? No, No, evidentemente. no, para nada. Bueno, ¿Estuvo gracioso? Pues fueron 6 horas de partida, pues yo creo que sí. Va con tercera, o sea, que... bueno, pues ahí está bien. Quiero decir, entonces, bueno, no hay que darle tanta importancia, ¿no? Los tres pilares Son sugerencias, Juan. son sugerencias y ya está. Son sugerencias, sí. Y la aventura manda. Vale, en eso estamos de acuerdo. Vale, pues el siguiente punto que más o menos nos parecía todo razonable, ¿no? Del proceso era definir el conflicto central.
¿no? Aquí hemos hecho un poco hablar de los tipos de conflicto, que está muy relacionado con los tipos de aventura, que es que fue la charla de la semana pasada, o de hace o de hace dos charlas, ya no me acuerdo. Pero bueno, es un poco el tema. Yo, si queréis, ahora empiezo yo. Yo sí que le doy muchas vueltas a esto. O sea, yo mi paso de una idea en una libreta a empezar a desarrollar escenas y tramas, sí le doy mucha importancia a qué tipo de conflicto está detrás, ¿no? Esas fuerzas antagónicas que van a mover la historia, quiénes son los villanos, por qué los héroes, qué tipo de historia es. Yo eso sí le doy mucha importancia y lo intento definir mucho antes de seguir. No sé si a vosotros lo mismo os pasa lo mismo. Venga, Pablo. Me pasa lo mismo cuando trabajo contigo, pero Claro. sí. Porque, a ver, a ver, yo es una cosa que empecé a hacer desde que empecé a escribir aventuras contigo y con tu hermano, básicamente. Porque, porque los dos lo hacéis. Entonces, es verdad que es como el lugar y los personajes es interesante. Al final, creo que surgen cosas más interesantes cuando piensas bien cuáles son las marionetas que tienes encima del teatro de titireteros, de títeres. Entonces, tenerlos y saber cómo puedes jugar con ellos para generar situaciones, pues algunos hacéis esquemas y sois sesudos y los otros pues fluimos como el agua de un torrente sin control. Y las dos formas son muy válidas porque al final te llevan a más o menos lugares muy parecidos. Es tener personajes que no se sienten desconectados de lo que quieres jugar y de dónde lo vas a jugar y del tono de lo que estás jugando. Pero que lo del tono a mí me cuesta más, sobre todo en tema como Dungeons, que suelen ser, o sea, Dungeon Styles, que suelen tener como tonos más establecidos. La high fantasy, pues al final tiene lo que tiene. No, no. Que, Carl. que igual soy yo, que soy un poco melindroso, ¿eh? Pero puede ser. No, no, está bien. Yo entiendo lo que dices. Es que normalmente cuando surge la idea principal también te surge, yo creo que el conflicto, ¿no? El conflicto central, el que suele llevar a la apoteosis, ¿no? de la aventura, o bien al final del nudo para empezar el desenlace, o bien justo en el desenlace, ¿no? Eh, en mi caso, muchas veces las ideas te pueden surgir, pues eso, viendo el manual de monstruos. Y estás viendo el monstruo y dices, hostia, tío, ¿cómo molaría una aventura centrada en las cosas que hace este bicho? Y ya la leoparda. Y ya se te ha ocurrido esa idea y ya no se te quita de la cabeza y tiras para adelante, agachas la cabeza y tiras. Es que los manuales de monstruos, como persona que ha escrito uno, son buenísimo, comerlo. Eh, son para mí mejor que los libros de ambientación. O sea, tú lees un buen manual de monstruos con unos bichos que sean evocadores, que sean mecánicamente divertidos, y sale solo la cosa. Sí, Escoger bicho, elegir sitio y un poco más y tienes ya media venta hecha. O al menos estoy totalmente de acuerdo. situación memorable. El Monsternomicon de Reinos de Hierro, por ejemplo, es un libro que tú lo lees y todo el rato son ideas para sacar esos bichos. Porque encima son todos rarísimos. Qué guapo. Me encantan. Misterios. Sí, es verdad Totalmente. que un buen bestiario te tiene que inspirar aventuras. Es lo que me pasa. Que, por ejemplo, a mí me pasa eso con el de Tales, que yo lo leo y digo, ojo, qué guapo. O sea, quiero hacer una aventura de los Grimlord, que son los bichos que más igual me han dado siempre en este de Dungeons. Y leo el de quinta, el de tercera, y digo, este bicho que se vaya a la infraoscuridad, porque es aburridísimo. El bicho ciego con palo, pero en cambio, bicho que te tira cosas y cada cosa es algo loco. ¿Por qué tiene cosas? O sea, ¿de dónde las saca? ¿Qué hace con ellas? Esto es genial. Yo, leyéndome el otro día el manual de monstruos de Tales, hacer aventuras centradas en que el enemigo, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? El conflicto son goblins, es perfecto. O sea, por cómo están diseñados los goblins, por los efectos especiales y por las habilidades especiales que tienen, y por la interacción que tienen con los diferentes tipos de goblins, es que es perfecto. Es perfecto para hacer una aventura en la que los goblins te están dando por saco continuamente y no tiene por qué ser nada letal, ¿vale? Pero el hecho de que sean tan insidiosos, tío, desde su diseño, mola un montón. Y te da pie a crear una aventura donde
el peligro, ¿vale? Sea un grupo de goblins que no tiene que ser muy grande, que aunque sean 5 o 6 es suficiente. Los goblins en Tales y en Quinta a mí me parecen de los bichos de nivel bajo y la parte de arriba de la más letales. Me parecen, son divertidísimos. Porque el orco ¿qué es un tonto que va hacia ti y te pega y te salta los dientes. Pero el goblin te hace trampas, te embosca, te dispara desde las sombras, se mueve sigilosamente, vas donde él no está. O sea, es como es el Biendim, pero verde y malvado. Es maravilloso. A mí es que en quinta no me gustaba tanto, me gustaba más en cómo estaba hecho en tercera, pero en quinta bueno, pero cómo lo han rehecho para Tails sí que me ha gustado mucho. Entonces también está guay, ¿eh? A mí le quita en su simplicidad. Esta es para mí su genialidad, que es que tiene cuatro cosas, es que te dispara con el arco, que se esconde bien, y la acción de esta de me piro, que me parece la troleada sublime. Y los goblins, por ejemplo, de Matt Corby también, del manual este, ay, ¿cómo se llama? El de... no me acuerdo ahora. Bueno, sacó un manual de monstruos hace un año y medio, una cosa así. Me encantaron también como los tenía diseñados. Te Vale. crea los goblins. Y volviendo un Sí, poco, porque estamos mezclando puntos y me parece muy interesante. Claro, yo por ejemplo, o sea, cuando me refiero a definir el conflicto, muchas veces lo que hago es pensar motivaciones de los bandos, ¿no? En plan de cuál es el problema aquí, ¿no? ¿Qué quieren los goblins? ¿Qué quiere la gente del pueblo? ¿Por qué esto lleva a un conflicto normalmente violento? Y un poco también a desarrollar en plan qué va a pasar si los aventureros no actúan, ¿no? Que es un poco lo que te ayuda luego a imaginarlo todo. Pero viendo lo que decís, me da la impresión de que vosotros paséis directamente al siguiente punto, que es definir a los antagonistas. Casi os diría que en sí, paralelo al conflicto. Yo es que reconozco que es no, muy importante, es que es muy importante conocer al antagonista antes de establecer el punto de conflicto. Si, si yo sé perfectamente que X PNJ, ¿vale? Tiene cómo es, cómo actúa, qué cosas hace, puedo determinar qué tipo de conflicto puede crear para el grupo de aventureros o para el pueblo o para no tiene ya no nos vamos a centrar en los personajes, ¿vale? Sino para el lugar donde va o donde está, y a partir de ahí lo puedo desarrollar, pero necesito saber cómo es esa persona. Entonces, si no lo sé, voy a desarrollar una serie de cosas y luego meto otro tipo de personaje cuyas avaricias o egoísmos no corresponden con el conflicto que crea. Entonces, creo que si conozco al PNJ o conozco al antagonista, puedo crear situaciones más acordes con sus necesidades y con sus quereres, ¿vale? pero nunca os ha pasado, porque a mí me pasa bastante, tener una idea, una semilla de idea y decir, ahora necesito un monstruo que encaje aquí. O sea, quiero que pase esto con este desarrollo, a ver si me encaja el goblin o es mejor un osgo o unos vampiros o... Yo Porque he yo, tenido yo que creo que crear. mi forma de pensar es más esa que la contraria. Pablo, Voy a decir que creo que hago los dos procesos a la vez. como, como Yo siempre creo que, tu respuesta es el caos. claro, sí, porque yo soy un tío caótico. O sea, gente, el orden está muy bien, pero a veces hay que dejarse llevar por el lado punk. A mí me parece que creo que voy desarrollando las dos ideas en paralelo. Me voy gritando a mí mismo, grito a la gente, mis colegas me dicen, no, eso no tiene ningún sentido, y voy llegando a cauces comunes. Pero no soy capaz, o sea, creo que mi sistema, pensándolo, hablando con vosotros, mi sistema es las dos cosas al mismo tiempo. Los juguetes con los que quiero jugar y el pretexto con el que quiero jugar. Pero tienen Ah, que encajar. y tiene que encajar. Ya, pero tú les golpeas muy fuerte, Claro que al final encaja. tú les pegas. Y no, no es que se van a. No, no, al final se van a perder, se van a adaptar el uno al otro. O sea, todo es insistir. Tecleando, claro. O sea, creo que es mi sistema. Estoy llegando a esa conclusión. Es muy bonita esta charla porque estoy dándome cuenta de muchas cosas sobre mí mismo como autor. Pero sí, creo que hago las dos cosas a la vez. Y Sí, alguna más bueno, seguro, ¿eh?
No, no, y puede pasar que cuando se genera la idea y estableces más o menos de qué va a ser el conflicto, ¿vale? Te surge la persona que crea el conflicto. O cuando estás con la idea y sabes que este es el malo de la aventura, tal, no sé qué, sabes perfectamente qué conflicto va a generar. Se generan un poquito a la vez, lo que pasa es que bueno, al final lo terminas desarrollando primero uno, luego otro, y eso ya depende de cómo lo quieras hacer tú. De ¿Vale? hecho, me estoy acordando de una vez que tuve que utilizar una aventura sí o sí, bando X como villanos, y yo me daba golpes en la cabeza porque como ya tenía una chuchería que tenía que usar sí o sí, pues no podía dejar fluirle Claro. el sangre de dragones, Juan. O sea, no, no, Ah, no era claro, capaz. O claro. sea, Te metes dentro de un contexto, ¿no? Y ya ahí claro, no mal. puedo estar, no soy un sistema ordenado, o sea, no soy capaz. O no era yo, no era mi yo de 29 años. Ahora que soy más viejo y más sabio, seguramente, ¿no? Pues tal vez pueda hacerlo. O ya he desarrollado las habilidades para limar mis propias asperezas, pero lo comprobaremos en otro momento. Que a mí me pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, a lo mejor también tiene que ver un poco con la forma en que enfocamos las cosas, ¿eh? ¿O no? Pero a mí que me pasado muchas veces de, hay que escribir una aventura para este juego, hay que escribir una aventura para este setting, ¿no? Lo primero, las primeras cosas que me voy a mirar siempre es qué tipo de aventuras y qué tipo de conflictos encajan en ese juego o en ese setting. Que normalmente además están bastante definidos. Es decir, estos son historias de terror, no sé qué. Este juego va de estos tres o cuatro tipos de historias. Y totalmente intento coger una y a partir de ahí empiezo a pensar eso, cómo pueden ser los antagonistas, cómo son tal. Es decir, yo entiendo que no que vosotros no es tanto el caso. Vamos. Depende, yo ya te digo, muchas veces pensaba en la aventura, pues la que contaba antes de Atrapados en el Hielo. eh, y sabía que no había ningún monstruo en el manual que se ajustara a lo que yo buscaba. Lo tuve que crear. Ya está. No tiene mayor misterio. Pues lo creo. ¿Se ajusta esto? Sí. Pues ya está. ¿Y hasta qué punto definís a los antagonistas? O sea, ¿os da desarrollarlos mucho, con una motivación muy fuerte, con tal? ¿O una cosa más en plan, bueno, son goblins y entonces quieren atacar este pueblo porque son goblins? A mí me gusta, a mí me gusta detallar a los malos, porque es que si no queda todo muy cutre. O sea, quiero decir, las aventuras rollo, tal persona, o sea, esta gente hace esto. Darme un segundo, El chicos. mal por el mal, Seguir que ahora por vengo. ejemplo, me parece muy pobre. Y no sé, de hecho la aventura, la campaña que he escrito ahora para Ragnarok, el personaje más desarrollado es el villano. Es ¿Por lo qué? suyo. Porque es lo suyo, porque es una historia de terror y el monstruo y la amenaza tiene que molar. Y, Claro. de Es hecho, que. en Sangre de Dragones, perdona, te he cortado, Sí, sí, adelante, adelante. hay una idea política súper sesuda de fondo que escribimos entre yo y Pablo, otro Ujú. Pablo el Bueno, porque, porque era lo que pedía el texto, lo cual es un problema de una aventura de 20.000 palabras, pero ahí estaba. Los villanos que tienen un objetivo claramente definido. Que no son el mal por el mal. Que eso te puede funcionar, por ejemplo, en una aventura de una Galápagos R, una cosa cortita, que a veces pues, los seres están ahí pues por su propia razón. Que ya no te lo van a explicar porque no lo vas a entender. Es que depende mucho, porque, por ejemplo, para una aventura de, pues eso, una aventura de una sesión o dos sesiones, a lo mejor no es interesante desarrollar a ese personaje, ¿vale? Pues porque no tiene ningún sentido. Sabes que es el malo, es el cultista de turno y lo único que quiere es ver arder el mundo y ya, ¿vale? Juega la aventura en uno o dos días y pasas a otra cosa. Pero ¿y si el malo es algo más recurrente? Es una aventura un poquito más larga, que ya te lleva 8 o 10 sesiones, o pertenece o sale en una aventura dentro de tu campaña y luego se convierte en algo recurrente porque no se decidieron o porque tú piensas que no se van a decidir y al final va a estar allí dando la tabarra en diferentes situaciones. Entonces sí, sabes que tienes que desarrollarlo. Hay veces que si lo tienes previsto que vaya a salir varias veces, tío, esos personajes tienes que desarrollarlos, tienes que darles un fondo, unas motivaciones claras, no sé, que luego puede pasar que te lo maten en la primera aparición y se quedan agua de borrajas, sí, puede pasar, pero coño, al final está ahí. Y si va a Yo, volver a salir,
Es muy curioso lo que cuentas porque me estoy acordando de Rise of Runelords para la primera edición de Pathfinder. En la primera aventura, que la escribe James Jacobs, hay dos personajes que son que son el hermanastro de un PNJ de Punta Arena y una ladrín que se ha vuelto mala. Están súper desarrollados. Y yo cuando lo leía no tenía ningún sentido. Y cuando jugué, James Jacobs es especialmente bueno desarrollando personajes. claro, y luego cuando te lo explica, y luego cuando juegas, lo entiendes. ¿Por qué? Porque esos dos están emparentados con otro montón de PNJs y que ellos existan te va a generar situaciones de roleo molón. Por ejemplo, nosotros al hermanastro lo reducimos a Toñinas solamente porque nos habíamos hecho súper amigos de su hermanastra y no queríamos que sufriese. Muy bien. Pero, o sea, pues fue el plan de uno del grupo palmó porque no queríamos matar al hermanastro de la tabernera. Y fue hermoso. Entonces, cuando pasan esas cosas, mola, porque tienes unos villanos que te van a salir una vez, en realidad, que son irrelevantes para el resto de la campaña, pero te generan situaciones y te ayuda a generar luego dinámicas, sobre todo una campaña larga, como es Rise. Claro, a mí es que me pasa eso, pero incluso en partidas cortas, ¿eh? Por eso en realidad me cuesta tanto escribir cosas cortas. Y siempre me acabo pasando de extensión. Me gusta tener muy desarrollados los personajes, sobre todo si son antagonistas. Precisamente porque tengo la impresión de que nunca sabes, sobre todo si es para publicar, si es para mi grupo, lo puedo prever un poco más, pero si lo va a dirigir un tercero, siempre me parece que uno nunca sabe por dónde va a acabar eso, por dónde va a salir. Y de hecho no sea la primera vez, ni la segunda, ni la última, que desarrolle un antagonista pensando en realidad que efectivamente eso va a acabar en un combate y lo van a matar y ya está, y probablemente les va a dar igual lo que le pasaba a ese tipo y todo. Pero luego no, luego por lo que sea, por un giro de la trama o una situación rara, a veces terminan hablando con él, incluso empatizando, incluso a veces llegando a acuerdos o soluciones que en realidad a lo mejor incluso no son muy climáticas en la aventura, pero bueno, me encaja con la psicología del personaje, con la coherencia de todo lo que está pasando, ¿no? Porque me parece que lo contrario es un poco falso. O sea, una cosa del rol que no me gusta nada, a mí personalmente, porque me ha pasado varias veces y me resulta un poco desagradable, es montar una escena con un villano, con un antagonista, y que los jugadores tengan la percepción de que da igual lo que hagan, eso va a acabar en un combate y ya está. Pasó eso en Fall of London. Que tuvimos el final horroroso de claudicar ante el mal Nah, porque eso. querías hablar con el mal. Y me parece bien, Juan, o sea, lo respeto. Bueno, no lo respeto, pero eso es un tema para otro día. Pero es verdad que eso tú lo haces. A mí me parece legítimo, porque es verdad que tenemos muy asumida que la conclusión para toda aventura es el Final Fight, Goku contra Buu o un montón de gente dándose toñinas. Incluso es una cosa que a nivel de diseño viene en muchas aventuras de Estados Unidos, que al final es el modelo que mucha gente replica. Sí. Y yo creo francamente que es un error. Me gusta que ese tipo de cosas estén abiertas a más posibilidades. Y por eso vuelvo siempre a los tres pilares. Que a lo mejor un combate no tiene por qué estar si hay una buena interacción social. Ujú. Claro, pero para eso es lo que os digo, tiene que estar definido el antagonista. Claro, necesitas tener material para que la gente juegue con ello. Saber Porque si tienes qué un malo de quiere, qué no cartón quiere. piedra, Hombre, yo por ejemplo, tengo por ahí una aventura que, bueno, es en plan 10 negritos, ¿no? Entonces, se trata de que los personajes descubran, ¿no? Quién es el culpable de todo esto, ¿sabes? Entonces, al final, al final van conociendo diferentes PNJs y sí, pues no los he detallado muchísimo, pero sí que les he dado pie, porque son personajes que generalmente no van a continuar, van a terminar la aventura y esos PNJs, muchos de ellos sobreviven y van a estar haciendo su función en lo que es la ambientación. Ya los conocen y más tarde o más temprano pues podrán recurrir a ellos con tener una pequeña descripción en esa aventura que es cortita, me vale para darle pie y desarrollarlos más en otra. Bueno, vale. pues, sí, responder al ecosistema de la aventura de esa forma, sí. Es que el problema es cuando tu villano es de cartón piedra.
Y Que luego puede que lo abran muchos grupos de jugadores. Ahora que lo estoy hablando en el chat con Garrapata, eh, que les va a dar igual. yo quiero ver. Que les va a dar igual. Quiero decir, igual que los antagonistas pueden ser de cartón piedra, hay jugadores o grupos de jugadores. Conozco a Garrapata, ¿verdad? Sí, sí, conoces a Mm. Garrapata, sí. Vale, vale. Que Está eso, cuadrando todo ya, tiene claro, todo ves tiene que le pasa lo sentido. contrario, le molesta la trama de los demás. Yo, mira, Bueno, voy a él ha contar, venido, vienes voy a contar tú. una anécdota de hace muchos años de una partida de rol, porque creo que viene mucho al caso. Jugando, es que no recuerdo el nombre, es una campaña de Pathfinder primera, que es un mega dungeon. Esa es El Emerald Spire. es eso, la espiral esmeralda, ¿no? Que es un dungeon Hombre, de, hombre, de lo tengo 20 y pico aquí. niveles y tal. A pesar de que es un mega dungeon, hay mucho encuentro social. Y hay muchos pisos y salas que en realidad puedes pasarlos hablando. Y entonces a nosotros nos pasó que pasamos 2 pisos seguidos hablando con la gente, negociando, dándoles cosas, no sé qué y tal. Y entonces teníamos un jugador que era de estos de yo he venido aquí a matar y este juego va a tirar dados que me estáis contando. ¿Por qué habléis con esta gente, no? Y entonces ya en el tercer piso, cuando vi unos enemigos, bueno, una gente en realidad en la siguiente habitación, gritó, rápido, atacadles antes de que hablen y os líen. Y os den pena. Y nos den pena o lo que sea. Entonces Y nos den tiró una pena. bola de fuego y ya está. Y dijo, ala, venga, No, y nos basta. mataron a nosotros Bueno, y acabamos y a muertos, tus efectivamente. pincolones. Y acabamos muertos porque no era ese combate el que queríamos. No, ese no era el Ese no era el combate que combate, claro. buscabais. Claro, Es que efectivamente. yo me acuerdo. ¿Sois lagartos? Sí. ¿Pacíficos lagartos? Bastante, ¿eh? ¿Queréis pan? Pues Claro, es que no van a esa ver esa gente. campaña hay momentos geniales en los que tú llegas y dices, bueno, esta ¿Qué, gente, qué les esto es vas un a pegar? combate contra un ¿Por montón qué? de gente. Y te dicen, no, no, nosotros tenemos hambre y en realidad somos pacíficos. Bueno, pues nada, venga, pues tomar estas raciones y nos Ya está. vamos. Sí, 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 perfecto, pasar al siguiente nivel. Y claro, te quedas en plan, madre mía, pero ¿qué es esto? Y bueno, pues esas cosas también molan en el rol. Quiero decir, yo por eso digo, hablo de los antagonistas, porque, Sí, porque en realidad, te voy a decir una cosa, Juan. De los pacíficos lagartos nos acordamos 10 años después. claro, efectivamente. Y en cambio, de la novena sala llena de goblins a los que hemos pasado por la trituradora, no nos vamos a acordar en la vida. Exacto. Claro, pues yo creo que eso es un poco, ¿no? Eso es un buen consejo para desarrollar aventuras, la verdad. Y aquí ya he puesto ese ejemplo varias veces. Con un grupo, pues estaban jodidos de viajar y tenían muchísimos problemas porque se habían quedado sin víveres, pero sí tenían tesoro y se encontraron un campamento de goblins que habían salido de caza y en vez de acercarse en plan belicoso, pues se acercaron ofreciendo regalos y compartieron la comida, compartieron la noche y a la mañana siguiente cada uno por su lado. Y superaron el encuentro haciendo intercambio de regalos a cambio de comida y de dormir, de estar tranquilos. Ya está. Bueno, pues bien, por eso creo que es Pues, importante. Pero bueno, pasando no. que se nos echa el tiempo encima, como siempre, una vez definidos los antagonistas, eh, el siguiente punto que hemos hablado es la estructura de la aventura. Que otra vez no tengo claro si este es el momento del desarrollo o lo hacéis en otro momento, ¿no? Entiéndase por desarrollo de la aventura, pues probablemente ya la estructura de las escenas, el famoso mapa, si hay un mapa, que en aventuras de mazmorra suele haber un mapa, cuál es el ritmo, ese tipo de cosas. ¿No? ¿Cómo gestionáis eso? Pablo no sabe de qué estoy hablando. La estructura surge de la necesidad. Ya. Tengo una amalgama en mi cabeza que está surgiendo, entonces va surgiendo de forma más o menos orgánica. Y luego cuando te das cuenta que eso es un desastre, que te está mirando y te dice, padre, ¿por qué me has creado tan abominable? Tú te acercas y dices, tienes razón, hijo mío. Y entonces, como un Víctor Frankenstein de buen corazón, empiezas a recoser a la criatura para que poco a poco vaya surgiendo algo más bonito. Y en las mazmorras, ahí lo bonito es que a mí me gusta dibujar un espacio que me parece coherente y luego ya lo lleno de maldad. Pero es verdad que no me gusta mucho escribir mazmorras. Me aburro mucho. Ya, yo con mis cosas. Yo parto de mi, organigrama, de mi diagrama de flujo
Y evidentemente lo primero que está en cualquier estructura de una aventura mía son los antecedentes, el ¿Eh? por qué. Eso es lo primero, el por qué. Pero claro, yo soy de los que piensan que el por qué tiene que estar en la aventura y los personajes tienen que averiguar el por qué. Si no, no tiene sentido. Entonces toda la estructura va encaminada a el porqué de esta aventura, el porqué del conflicto, el porqué de los encuentros, el porqué de cada cosa y que los aventureros tengan la posibilidad de descubrir el porqué de todas las cosas. Porque si no, si tienes un planteamiento que solamente sabe tu Dungeon Master, tu director de juego, y luego los jugadores no se enteran de la misa a la media y van saltando de un sitio a otro, simplemente solucionando problemas y no entienden el por qué, pues creo que me falla algo en la estructura. Pero el por qué no está, en muchos casos, en la propia, ¿qué decir? ¿Cómo decirlo? Todo el botrollo que vamos montando. Es que a veces, igual, yo hago ese proceso y no me doy cuenta. Que puede ser. ¿Eh? Puede ser. De forma desordenada. Pero a veces, creo que el por qué, muchas veces lo damos, los autores lo damos como auto. Lo damos por hecho en los textos que hacemos. Y después, sencillamente, lo que hacemos es dejarlo un poquito más justificado, sobre todo cuando viene el editor y te dice, ¿por qué pasa estas cosas? A mí es una cosa que, pues Juan me haya repetido muchas veces. Pues creo que en realidad muchas veces damos por que ese algo está implícito. Pero bueno. Yo no parto de esa base. Yo Pero, parto de que el por qué es importantísimo y se lo tengo que contar al director de juego antes y luego decirle el cómo tienen que ir, cómo o cuándo tienen que ir los personajes descubriendo esos antecedentes. ¿Sabes? Poner un espectro en una mazmorra y por qué ese espectro está en esa mazmorra. Pues habrá un motivo, por algo está Uy, allí, ¿sabes? A lo mejor ese espectro es el causante de todos los problemas que hay en esa mazmorra. Pues hay que contar quién era ese espectro, por qué se convierte en un espectro, por qué está allí y que los aventureros sean capaces de averiguar quién es, por qué está allí, cómo solucionar el problema que produce ese espectro por el hecho de estar allí. Y lo importante, muchas veces sabiendo el por qué, sabes cómo deshacerte de él. bueno, está bien. Yo en realidad me ceñía en este caso más al orden de las escenas, a cómo definir mm, las escenas, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido esto. Yo, por antes, porque vengo más de la teoría de la narrativa, sí intento muy claro que las aventuras tengan un inicio, un desarrollo y un final moderadamente marcado, ¿no? Entendiendo que cada uno puede tener su pequeño sandbox o varios órdenes en las escenas y tal. Sí me gusta que el ritmo funcione de menos a más, es decir, con partes separadas, con cierto control además del tiempo, eh, eh, buscando formas para que los personajes no se atasquen, ese tipo de cosas. ¿Vosotros no lo tenéis en cuenta? yo, por ejemplo, de que la gente no se quede atascada me parece importantísimo. Porque hay aventuras que tú las lees y las diriges y te da la sensación de que son súper obtusas. Y la peor frase que puedes decir a alguien de tu partida es no sé por dónde tirar. La sensación de estar perdido es horrorosa, porque parece ser que estás intentando adivinar un acertijo para que no tienes la información pertinente. Pero creo que muchas veces, sobre todo yo suelo escribir sobre todo en formato sandbox. Entonces, en el formato sandbox no tengo esa narrativa, no necesito una estructura de escenas, porque lo que se plantean son escenarios interconectados, que todo forma parte de algo más grande y una cadena de acontecimientos con los que tú vas trabajando y que se va alterando en base a las acciones de los jugadores. Entonces, es verdad que, por ejemplo, tú que escribes, sueles que escribir cosas más cerraditas, en ese sentido que son más historia, más clásica, incluso te voy a decir, ese clásico ahora, Juan, eh, que algo como, por ejemplo, un sandbox, que es que un sandbox es una caja de juguetes. Que yo uso esa expresión porque es como yo lo concibo en mi cabeza. Es un montón de arena, niños y jugar. Y un Eso montón lo de puedo meter en herramientas estructura. dentro. Y un montón de herramientas dentro que te Claro. valen para un montón de cosas. Que puede ser una aventura, puede ser una, perdona, me sale en inglés una side quest, puede ser Una misión secundaria.
Sí, una misión secundaria puede ser un encuentro que no esperabas, el típico encuentro que en principio puede parecer muy chorra, pero que les puede ayudar a ponerles en camino. Es que son muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, a la hora de estructurar, prefiero ir contando las cosas. De decir, bueno, pues si los aventureros han ido de viaje a tal sitio, cuento un poco cómo es el sitio, lo describo. Si van a buscar, yo qué sé, un herrero, pues ¿cuántas herrerías hay? ¿Cuatro o cinco? Bueno, pues venga, vamos a detallar un par de ellas más a fondo y una tercera que es a donde realmente tienen que llegar. Y las otras dos, pues bueno, con las dos primeras, pues más o menos lo cuadras todo, ¿vale? Y en ese plan pueden ir llegando preguntando el desarrollo de las escenas como tal. No. ¿Por qué? Porque creo que no me cuadra para cómo yo diseño las aventuras. Una escena en concreto, hombre, se puede dar en un momento dado. Sabes que van a ir a preguntar a X persona. Vale, sí, pues desarrollas esa escena. O sabes que van a ir a un sitio en concreto y puedes desarrollar esa escena. Pero no es una escena detrás de otra, sino que le estás dando posibilidades, sitios que explorar o sitios que visitar y a partir de ahí pues surge la escena que tenga que surgir. Detallar una escena como tal y más cuando es una interacción social, al final eso sale solo. Eh, a mí, por ejemplo, me estoy acordando, no sé por qué, de la purga. ¿Cómo es la de Forbielans? Purga del Cuervo. No por el acuerdo. Eric Granstrom, a mí no me gusta Forbielans como juego, pero me gusta la estructura de sus aventuras. Porque suelen tener escenarios con una trama muy dirigista, pero luego lo llenan todo de 800 subtramas y cosas que puedes hacer, cosas que pueden pasar, que hacen que tengas una estructura cerrada, muy ordenada y que normalmente acaba en un combate que no puedes ganar por la fuerza bruta, pero que hace que todo lo demás sea mucho más interesante. Entonces, lo que hacen es una línea recta y luego meten bifurcaciones súper narrativas siempre que generan situaciones siempre que te salen en contra. Porque Forbidden Land siempre es el mundo contra ti, de un modo u otro. Y alguna boda, pero bueno. Y a mí, por ejemplo, la filosofía que tienen a la hora de escribir esas campañas, la Purga del Cuervo, la Cuenca Glacial. Alada, La glacial. la Cuenca Glacial, me parece súper buena. Porque son sandbox con escenarios cerrados en línea recta, pero con bifurcaciones con esas sidequests y con esos elementos. Yo les echaré un ojo, o sea, porque si no los habéis leído, me parece muy guays. Luego, sobre todo la gente del chat. Vale. Nos agarra pat. Sí, Eh, no. ya creo que ya me habéis respondido un poco, pero ¿qué peso le dais al mapa en las aventuras de mazmorreo, ¿no? De quinta en general. Es que el mapa en una de mazmorreo como tal, lo que es el plano de la mazmorra, pues parece que no, pero es súper importante. Porque depende de cómo esté diseñada la mazmorra, te da opciones más tácticas o menos tácticas, ¿sabes? Y ya nos tenemos que poner a ese nivel, ¿vale? Porque estamos hablando de un mapa, de un plano, y lo que te da es el aspecto táctico, ¿vale? Y hay mucha gente que no está acostumbrada a manejar ese tipo de cosas. Y yo me he dado cuenta en las partidas que he jugado con Mitchell que, que algunos de los jugadores no están acostumbrados a jugar con el escenario en sí. A veces pasa. A mí esta semana en mi campaña infiltrándose en una mansión para evitar una boda, mis personajes han decidido que en mitad de la infiltración para combatir a unos vampiros se han transformado en tiranosaurios rex y se han puesto a combatir en una sala de 4 casillas por 8 casillas ahí, dos tiranosaurios Pues rex bueno, contra los vampiros. bueno, Mini Tyrannus Rex ya es una especie reconocida de Bueno, pues dinosaurio. ya te digo que vamos, de todo menos Nano sutil, Tyrannus, Nano de todo Tyrannus. menos sutil. Eran muy fuertes esos vampiros, no había otra forma, con Meta Garrapata, Juan. Claro, sí, sí, claro, vamos, pero ha sido, vamos, la infiltración en la mansión todo un éxito, claro. Eh, a ver, los mapas. Por ejemplo, yo creo que hay muchos autores, estoy pensando fríamente en cosas de Wizards, que los mapas son una cosa que hay que poner y hay otras aventuras, estoy pensando en Golden Vault, que necesitas jugar con el mapa, porque es la herramienta que tienes porque es una campaña de robos.
A mí los mapas, yo coqueteo desde hace muchos años con una idea que es en un sandbox dar un mapa que no es que esté incompleto, es que es un mapa que está mal. Porque los mapas antiguos están todos mal hechos. ¿Vale? Es decir, toma, este es tu mapa. Ahí te lo comas. Y tú tienes como máster tu mapa estupendo, fantástico, y el jugador tiene un mapa que eso es un churro que ha hecho fulanito McFulaniten en un cacho de madera y luego lo ha pasado a un papiro que ha robado y jugar con ese concepto. Y me parece maravilloso, porque sería como sería la vida real. Porque hay unos mapas que son la verdad de Dios revelada al jugador que me molesta. Porque en la vida real tú no tienes un mapa preciso. Hemos empezado a tenerlos hace 40 años. Va a tenerlo un fulano que va al baño en una caja. No. Me niego a vivir en esa realidad en la que el rol ha asumido ese dogma. Yo sí os Pero pediría, soy yo con Estoy mis de acuerdo ganas. con eso, ¿eh? sí, yo también, pero sí os pediría que, porque es que he visto ese fallo en varias aventuras y en varias campañas publicadas, está muy guay que tú te bases en mapas reales. Es decir, tú vas a meter un castillo, pues te miran mapas Esa de es otra. castillos. Tú vas a meter una mansión, no sé qué, pues te miran mapas de mansiones y tal. Pero no cogéis un mapa real y lo fusiléis directamente. No por nada. O sea, ya no por derechos y tal, sino porque a veces menos es más. Porque yo me jugué una cierta campaña de Pathfinder en la que hay un capítulo entero que es un dungeon de un castillo de 50 o 60 habitaciones. Y lo juegan de No, en la que como es un mapa de un castillo original, pues más o menos cambiado y tal, pues claro, hay, pues no te exagero, a lo mejor hay 40 o 50 habitaciones, que es en plan, un almacén, un baño, otro almacén, y que no aporta nada. Y entonces, claro, todo el rato el juego, abre una puerta, vaya, otro almacén vacío, abre otra puerta, vaya, otro cuarto de las escobas. Porque claro, los mapas reales a veces tienen muchas cosas que no molan mucho, entonces esas cosas, en la medida de lo posible, Bueno, luego está el nivel de lo que les he hecho yo a mi grupo de exploración de hexágonos. Les he dado un mapa donde tienen un mapa hecho hace 300 años que no corresponde con la realidad. Entonces, si se dirigen a cierta población que debía estar en un sitio, pues ellos tienen un mapa donde aparece un hexágono, pero realmente está en otro. Eso, por ejemplo, les pasa en las novelas de la Dragonlance. Y es maravilloso porque necesitan un barco para irse a no sé dónde y se van a una ciudad porque tiene el Kender insoportable, tiene un mapa que marca, aquí hay un puerto. Pero claro, aquí hay un meteorito, el mundo es distinto. Y aquí el mar ya no está, es el mar de Aral. No hay barcos, estamos en No el hay mismo nada. problema. Y me parece brillante, y me parece, y es un momento súper chulo. Entonces, hacer eso está súper guay. Y lo que hace, por cierto, esa campaña de Pathfinder que tú, yo sé cuál es, Juan, no voy a decir. Pero no, si lo es, vas a hacer, la maldición del Es trono Curse of Crimson Throne. es la maldición del trono carmesí, sí. O sea, es que eso yo creo que ya no se, o sea, ya no se hace. Voy a volver un poco a hablar bien de Fría Liga, ¿no? Y toca Hoy es eso. el día, no pasa nada. Hoy es el día. No lo hago nunca, pero hoy es el día. Por ejemplo, las campañas. Yo tenía mucho miedo de las campañas de las aventuras de Alien. Porque yo me estaba viendo unos mapas con vestidor número 366 de la nave. Y resulta que en la de la caja de inicio, una nave espacial, todas las localizaciones tienen chicha. Y en todas hay probabilidad de que algo mate un personaje. Porque esto es Alien. Claro, Digo, joder, así sí. No me pongas un vestidor vacío, que me ha aburrido ya de otros juegos. Sería ese miedo. Entonces yo creo que esa filosofía de realista, pero que sea pertinente, muchas veces es me la que ahora alegro, está sustituyendo el peñazo horroroso. me alegro. Volviendo a lo que comentabais de los mapas falsos, Cuéntanos, Juan. no, si lo has hablado tú, en la campaña de la Golden Vault, ¿no? Esta campaña que son aventuras de atracos de Wizard, Sí, que la recomiendo a muerte porque son buenísimas y casi son muy todas. distintas. Sí, bueno, claro, como siempre hay capítulos mejores y capítulos peores. Pero en realidad el concepto mola una barbaridad, que es jugar a atracos con personajes de Dungeons. Tiene ese rollo, que en prácticamente todas las aventuras a los jugadores les dan un mapa. El tío que les contrata te da un mapa del sitio para jugar el atraco, porque claro, en este caso necesitas un mapa, porque tienes que ver por dónde te cuelas, cómo vas a robar y tal. Y lo que te dice la campaña y lo que te dicen los tíos que te dan el mapa es, bueno, este es un mapa que lo han redactado con la información que han podido, no sé qué, y está mal. Y el máster tiene el mapa de los jugadores y el mapa de verdad. Y no es solo que el mapa
esté distinto. Es que a veces te marca el tío que te ha contratado. Sí, sí, el tesoro está aquí y esta es la sala de guardia y esto no sé qué. Y luego dices, esto está mal todo, ¿sabes? Llegas al sitio y dices, ni lo que vengo a robar está aquí, ni esta es la sala de guardia, aquí falta un piso entero, ese tipo de Yo cosas. a mis chicas les planteé era un inicio de aventura y en esa primera parte pues era un robo. Tenían que robar un grimorio y eso estaba en casa de un coleccionista y quien les contrata les da el plano de la casa, ¿vale? Les da el plano de la casa porque se lo ha quitado al contratista que construyó esa casa. Pero no pueden entrar por ningún sitio, es imposible, tienen que buscarse las habas, así que tuvieron que buscarse las habas de cómo acceder a la sala donde estaba ese grimorio, esos objetos de coleccionista. Sabiendo la posición donde estaba en la ciudad, si estaba cerca del río, cómo podían llegar, qué tal. Y tuvieron que investigarlo todo. O sea, prácticamente esa parte de la aventura era todo investigar y hacerse ella su Claro, propio mapa para poder acceder claro, lo que te cuento, a la las sala. aventuras de la campaña esta van de lo mismo. Están todas estructuradas en plan fase inicial de recoger información, de preparar el golpe y tal, y luego ya, como si fuese jugar el dungeon, ¿no? Pues luego ya el atraco, con todo lo que te has Además, preparado y lo que no hayas podido preparar, pues a improvisar. además se ve muy bien, te lo presenta muy bien en la primera aventura, que es la del museo. Encima es divertidísima. Tiene el surprise del sistema defensivo dinosauril y es muy, muy, muy buena. Ujú. Bueno, ¡Ay! y por ir terminando, que ya Ya está estamos en el límite del tiempo, como siempre. Una cosa que en realidad la he puesto en la final de la escaleta y no me habéis dicho nada. Entiendo que porque os parece una cosa poco relevante para el proceso. eh, para mí no, pero bueno. Que es los niveles. Es equilibrar la aventura para niveles de personaje, el nivel de mortalidad, ¿no? Todas esas cosas, ¿cómo las gestionáis? Pero eso no está. Ha estado volando esa cuestión en nuestro diálogo a lo largo de todo este Siempre. soloquio, querido Juan. Claro, claro. Sí, Yo, sí, o sea, a ver, los niveles es importante, sobre todo en juegos como Dungeons, porque No, como hay claro, de eso niveles, estamos hablando. esto es pues, es súper importante, porque dices, bueno, una aventura de nivel 1, jugar con personajes de nivel 15, te vas a aburrir, no la vas a terminar. Tu aventura de nivel 15, personajes de nivel 1, no la acabas. Entonces, tienes que tenerlo muy presente y tener también en las herramientas a la hora que darle al Dungeon Master las herramientas para poder adaptar. De, oye, pues igual mi grupo no está tan fuerte, no por niveles, sino por planteamientos de personajes, como para hacer esta cosa para el grupo estándar de Dungeons, ¿no? A mí me parece muy importante, porque es que si no es horroroso, es frustrante. Y es que estos juegos tienen la capacidad de ser frustrantes con esos planteamientos. Sobre todo en el momento en el que el combate pasa a ser importante. sí, porque esto se va a centrar mucho más en lo que es el combate que en otra cosa. Yo siempre he pensado que el equilibrio entre aventureros, o sea, entre clases, está sobrevalorado. No tiene por qué estar equilibrado. Sabemos que el guerrero es mejor pegando y el mago es mejor lanzando hechizos. Ya está. El desequilibrio entre clases tiene que estar ahí, ¿vale? ¿Cómo equilibras el encuentro con los personajes que tienes en tu grupo? Pues eso ya depende de lo que has puesto al lado, de la mortalidad que quieras darle. Claro, porque aquí hay una cosa, perdona, aquí hay una cosa que vosotros me habéis dicho antes, que es el monstruo, lo habéis elegido el bestiario. Ujú. Es decir, ajustéis la aventura a esos niveles, porque Pero el claro, monstruo no tiene por qué ser el si el enemigo a monstruo batir. son unos goblins, pues la aventura puede ser de niveles bajos, pero como el monstruo que habéis elegido sea que va a hacer una aventura de vampiros, pues ya los personajes tendrán que tener cierto nivel. Pero Depende de depende cómo por hayas qué hay que matar a diseñado los la aventura. vampiros. Exacto. ¿Por qué te Bueno, tienes que enfrentar a los porque vampiros? me habéis dicho que tiene usted que estar presente en los tres pilares. Que yo Ahora, no eso lo has digo... dicho tú. Yo prefiero que estén presentes los tres pilares, pero el combate lo puedes sustituir por un enfrentamiento social, ¿vale? Entonces, el antagonista puede ser un vampiro superpoderoso, Puede ser un pero, survival. pero no tienes por qué enfrentarte a él. Incluso puedes negociar con él
y de alguna manera convertirte en su agente si fuera necesario a cambio de cierto oro o ciertos objetos. Hay muchas formas de solucionarlo. No le des ideas a Garrapata, porque lo va a hacer. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. La Tarasca. La Tarasca es Godzilla, con nombre de monstruo francés, o sea que fatal. Pues tú el 95% de grupos de Dungeons and Dragons con la Tarasca no pueden. Porque no puedes con un volcán en erupción. Todas esas partidas giran en torno al concepto de la Tarasca, pero no de bajársela a fotones, porque encima es aburridísimo, sino de salvar gente, huir, evitar que se despierte, etcétera. Un monstruo, una amenaza, no es necesariamente un punching ball que te va a Bueno, estar pero, pegando en el jepeto. pero en cualquier caso necesitas ajustarlo. O sea, siempre. Quiero decir, pues para evitar, o Siempre. sea, quiero decir, para evitar que tus jugadores maten a la tarasca y se Bueno, pues sí. pierda. Pues, si matan a la Tarasca, yo me levanto, Bueno, apago, un ejemplo lloro, exagerado, pero. hago así. ¡Ah! Pero claro, es que por ejemplo, por recoger la idea que decíais, tío, en Dungeons and Dragons, hacer un survival es muy complicado. Uy, no, que va. Sí, tú y yo jugamos uno muy malo, además, una vez en pandemia. Hacer un survival Un es, survival en el que no es imposible. un survival, o sea, no he dicho que sea imposible, digo que es complicado. Un survival en el Ay, que un mal movimiento por parte del máster o un muy buen movimiento por parte de los jugadores no terminen que son capaces de derrotar esa amenaza. O en el extremo contrario, que esa amenaza en realidad, si quisiera, mataría a todos los personajes del grupo fácilmente y tienes que estar tú como máster evitando que eso pase, a mí me parece complicado. voy Es a que hacer. eso ya depende de cómo quieran hacerlo los jugadores, tío. O sea, hay muchos que se obcecan y hay otros que son un poquito más abiertos. Bueno, pero claro, pero Entonces, la gracia está en que los que se obcecan no mueran en la escena uno por Bueno, intentar es algo. que, a ver, volvemos a lo de siempre. En Dungeons and Dragons de siempre hay una opción que es muy buena y que muchas veces no toman en cuenta. Y se llama huir, ¿vale? Si no puedes, huye, ya volverás mañana, o ¿vale? te perseguirán. Yo creo que hay un problema que hay en muchos planteamientos a la hora de jugar a Dungeons, que viene sobre todo de tercera edición, que es cuando el juego empieza a obsesionarse con Dungeons Tales, me da igual, con el combate. Y es que en las primeras ediciones de Dungeons and Dragons tu personaje tiene 20 PGs. El orco le va a hacer de 8 más 3 PGs, de 2 3 tortas o de una si te hace un crítico estás fuera. El combate no era lo que se buscaba, el combate era lo que pasaba cuando fracasabas en jugando bien la partida. Llega un Exacto. momento en tercera que el combate pasa a ser más importante y llega a cuarta, eso es, en las instancias del WoW, brain rot absoluto rolero, lo siento, a alguien le gusta. Y quinta, con sus cosas buenas y los puntos derivados, ha seguido en cierta medida con esa tendencia. Creo que hay una... Se ha elevado el combate dentro de D&D a un nivel, a un altar en el que no debería estar. O sea, Estoy de acuerdo. antes el juego era en sí mismo un survival horror. Tú eres las aventuras originales de D&D y dices, bueno, esto no da miedo porque la prosa de Gygax es la que es y pues los dibujos dan risa, pero el fondo es una cosa de que no me pillen, que me matan los 4 trolls que están patrullando el pasillo. Claro. Es que al final se ha degenerado y se ha focalizado todo en el combate, pero no todo tiene que ser combate, Ahí ¿sabes? uso un anglicismo, me doy asco. Dicho Brainroth. Bueno, Sí, es pero que el combate ha devorado gran parte del diseño de este juego. Y ya está. Pero no solamente de estos, sino de otros muchos más, Sí, ¿eh? bueno, sí, sí, pero sí, queja sí. aparte que me parece muy No, bien no, y no. probablemente No es una daría queja, es una reflexión bueno sobre el y survival. probablemente daría para otra charla. eh, es decir, me interesa cómo gestionáis esa parte, la parte de la dificultad o la mortalidad de la aventura. A ver, O no la la- gestionáis, que creo que es un poco lo que me estáis diciendo y que los jugadores se apañen. no, no te estoy diciendo eso, Juan, porque tú y yo hemos hecho muchos testeos de aventuras. Bueno, bien, bien, bien. Y creo que Pero el testeo, en ese sentido, y probar el ensayo del error es una herramienta poderosa. Mm, Porque llega un momento en el que, incluso aunque luego no lo apliques a otras cuestiones, al final tú, por propia experiencia, aprendes a modular esas cosas. Es decir, hombre, igual 7 saguajines en esta lancha es mucho. Incluso te voy a decir, 3 saguajines igual me estoy pasando. Tal vez incluso un saguajín sean demasiados saguajines, pero tú vas aprendiendo a modular esas cuestiones. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo
al final, sobre todo a la hora de escribir aventuras, el diseño de combates y el diseño de amenazas es ensayo de error y sobre todo experiencia. O sea, el maestrillo tiene su librillo, no. O sea, es toda una evaluación y sobre todo el feedback que te han ido dando la gente. A ver, ahí la mayor dificultad es cuando escribes para terceros, ¿vale? Cuando escribes una Eso sí. aventura para que la juegue, para que la dirija otro, es mucho más complicado. Pero tienes que tirar de lo que tú ya sabes y de lo que ya has experimentado con tus diferentes grupos de jugadores, porque muchas veces tienes diferentes grupos de jugadores y les has dirigido la misma partida a todos y cada grupo ha salido por un lado y has aprendido, ¿vale? A la hora de escribir una aventura ya has calculado para qué niveles de personaje va a ser, cuál va a ser el equilibrio que vas a tener en los encuentros, cuál es el nivel de letalidad que va a tener cada uno de los encuentros. Eso ya lo tienes, lo llevas más o menos asimilado y cuando lo escribes, pues, y sobre todo al principio de la aventura esta aventura está diseñada para un grupo de 4 a 6 aventureros. ¿Por qué? Y de estos niveles, porque ya lo sabes, ya lo has probado antes. Bueno, hay toda una matemática detrás que no te hace falta probarlo. Que yo reconozco que Sí. soy un poco obsesivo con eso. O sea, yo soy mucho de cuántos combates puede haber en un día, cuándo pueden descansar los personajes, los VDs, este tipo de cosas, ¿no? Para que... Y luego hay Lo otra que cosa pasa que es a mí que me eso parece se ha importante. desvirtuado mucho. Se ha desvirtuado mucho con cuarta y con quinta de D&D, ¿vale? Eso de que descansas 8 horas y recuperas todos los puntos de golpe, al final, al final lo que Bueno, bueno, haces, bueno. Es, al final es lo que que la otra haces es, opción, la otra opción era horrible. ya, es que al final lo que haces es decirle, bueno, pues en vez de tener un encuentro que puede ser medianamente letal, le pones muchos que son bajamente letales o le pones uno que es altamente mortal y sabes que al día siguiente se van a recuperar y van a volver a ir. Si luego además tienen acceso a diferentes objetos mágicos consumibles, sobre todo pociones y tal y no sé qué, les vas a permitir que estén combatiendo más veces. Pero eso también va mucho en el diseño de la aventura. Si tienen un encuentro y consiguen 2 pociones, al siguiente encuentro van a ir mucho más seguros porque cuentan con esas pociones. Si además llevan un clérigo que les puede curar y tal, van a ir a por un siguiente, van a pegarle otra patada a la puerta y van a seguir combatiendo, ¿vale? Por decirlo de forma rápida. A lo mejor se ha pasado un poquito con el diseño de las aventuras típicas que hemos encontrado por ahí, ¿no? Bueno, pues... Y si eso es algo que todo el mundo va copiando, pues al final terminas desvirtuando esa matemática que tienes detrás, ¿vale? A mí hay el que me pasa bastante cuando escribo cosas para aquí, para estos juegos. Es solo mirar lo que ya he escrito en el pasado. Digo, ¿esto cómo me funcionó? Claro, vuelvo a mí mismo. O sea, miro mi propio historial de autor. O miro las aventuras que me han gustado. Y normalmente si algo no se ajustaba, pues aquí cambié, bajé 10 PGs, subí 10 PGs, puse ahí una columna de fuego que salía del suelo cada 3 turnos, esas cosas. Al final, apoyarnos en los que otras personas han escrito es importante. O sea, que nadie crea en una burbuja aislado y parte consultar a otros autores siempre es útil. O, por ejemplo, escribir un email. Oye, Juan, estoy bloqueado. Bueno, pues, Oye, Juan, oye, Pablo, oye, Josu, oye, Carlos, no bueno, sé qué hacer chicos. con mi vida. Bueno, pues vamos a ir terminando ya porque ya de la hora que íbamos a estar ya llevamos como siempre casi hora y media. Y entonces vamos a dedicar los últimos 5 minutos. eh, un poco por cerrar, por dar el cierre de todo lo que hemos hablado. ¿A qué consejo le daríais vosotros a un alien novel, ¿no? Un alien que quiere escribir una aventura, bueno, no sé si por primera vez en realidad, o alguien que, bueno, pues que a lo mejor no tiene mucho callo en eso o tal, para tenerlo en cuenta, ¿no? Para mejorar su diseño de aventuras. A ver, te va a salir un churro. Bueno, Aprende por qué, constata por qué y trabaja en ese concepto. Las cosas que funcionan, quédate con ellas, reflexiona por qué te funcionan y reflexiona sobre todo en las que no te funcionan y sobre todo las que no encajen con tu forma de trabajar, porque tal vez estés intentando aplicar un sistema de escritura
o un nuevo sistema de escritura que no se amolde a ti mismo y a lo que quieres producir. Pues yo, la verdad, el mejor consejo que puedo dar es que si quieres crear una aventura desde cero para tu grupo, es que no le tengas miedo a la página en blanco. Eso es. Eso es lo primordial. No le tengas miedo a la página en blanco. Y que no te dé miedo coger una hoja de papel y dibujar cuadros y líneas y tal, cómo conectar las cosas. No, eso te va a ayudar al final, ¿vale? Cuando te quieras sentar a escribirla, si quieres escribirla, yo ya te digo, yo generalmente suelo dirigir. La primera vez que hago una aventura y que la dirijo, está en cuadros con líneas que las une, porque tengo en una hoja las motivaciones y tal, y no la tengo escrita cuando la dirijo, generalmente, ¿vale? Y luego te sientas a escribirla y ya está, no tiene más. Simplemente no le tengas miedo a la página en blanco. Pues muy bien. Yo por terminar añadiría, que ya he dado el consejo varias veces, pero yo creo que es muy útil. Leed, o sea, leed aventuras publicadas. Es decir, leerlas además de forma crítica, ¿no? Igual que cuando te piden que, cuando quieres aprender a escribir, unos primeros consejos que te dan es leer libros, pero de forma crítica, ¿no? Dándote, analizando, dándote cuenta, intentando aprender. Pues lo mismo, ¿no? Buscar qué aventuras funcionan, cuáles gustan más a la gente, cuáles son más o menos conocidas, tal. Y leer, porque al final eh, leer todas esas y ver un poco, pues, qué cosas queréis que están bien, qué cosas, qué ideas son interesantes, qué cosas se puede aprender, ¿no? Y el fantasma de Mitchell, que está aquí, se ha Está ahí. manifestado entre nosotros, nos recuerda que además podéis seguir el taller de creación de aventuras en Roll TV, su canal de YouTube. Eh, Así que nada, este momento de Pues Ah, spam, nada, que se puede hacer eso. ya sabéis. ¿Tenéis algo más que queréis publicitar? Ya. Pues No nada, hace falta, Mitchell tiene Juan. muchas cosas que publicitar, ¿eh? todos al canal de YouTube de Roll TV a verse el taller de creación de aventuras, que Ahí seguro está. que merece mucho la pena. Y nada, ¿queréis decir algo más? ¿O damos esto por cerrado? Pues yo creo que vamos a darlo por finalizado. Ya hemos soltado la chapa durante 1 hora y media Sí, ya está y bien. tienen derecho de irse a cenar y esas cosas Y a escribir aventuras. Tienen, y a escribir tienen aventuras. licencia. Tienen vuestras mercedes licencia para darse un pequeño agasajo. Pues bueno, chicos, pues Ya. muchas gracias por estar aquí una charla más. Sí, pues muchas gracias al chat. Si nos estáis viendo en diferido en el canal de YouTube, pues nada, muchas gracias también. Si nos estáis viendo en YouTube, pues si queréis veniros al canal de Discord, pues aquí estamos para consultar dudas, para las charlas, hablamos en el día a día, comentamos novedades. Así que todo genial. Muchas gracias a los que estáis en el chat también agradeciéndolo. Y nada, pues por Pues, mi parte, si no tiene nada más que decir, un abrazo para pues Mitchell y para los demás. muchas gracias a todos y Y hasta la cierro Listo. próxima. esto. Hasta la próxima, chicos. Chao. Hasta Venga, luego. Agur.